Gloria a Dios. Vamos a seguir viendo el tema de la Trinidad o de la unicidad de Dios. Nos vamos a encaminar dentro de esta doctrina para descubrir cuál es la verdad absoluta. Se dice de que nadie tiene la verdad absoluta, sino que todo lo que sabemos, sabemos ciertamente un poco de cada cosa. Esto según la filosofía. Pero según la Biblia, la palabra de Dios es infalible. O sea, todo lo que se encuentra en la Escritura es la verdad. Ciertamente dice la Escritura que lo que nosotros conocemos y vemos, lo vemos algo así por medio de un espejo, pero podemos estar seguros, como dice en el libro de Pedro, tenemos la palabra revelada, profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. De manera que libremente podemos decir de que la palabra del Señor es palabra infalible. Por eso decíamos que vamos a ver según la Escritura este tema. Estamos girando sobre el verso 19 de Mateo 28 y dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hablamos de que supuestamente existe un grupo de teólogos que dice de que esta última línea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Iglesia Católica lo añadió a la Biblia. Pero como pudimos ver en el contexto de Corintios, puede uno ver cierta relación entre este pasaje bíblico y el otro contexto que está en el libro de los Corintios, de manera que podemos decir libremente de que tiene base bíblica. Pues ya dijimos que no debemos de sacar doctrina solo de un texto bíblico. Y entonces, cuando la Escritura dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es, ¿qué es lo que realmente entonces quiere decir? De que no existe otro Dios fuera del Señor. Cuando nosotros decimos esto, sucede que la otra corriente teológica dice de que nosotros nos contradecimos, pues nosotros afirmamos o aprobamos lo que dice en el libro de Deuteronomios, que el Señor nuestro Dios uno es. Pero al mismo tiempo nosotros decimos de que el Señor fue manifestado en tres personas, como es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces ellos dicen de que no hay prueba bíblica, no hay base bíblica en las Escrituras para asegurar de que existe una Trinidad. Dentro de la otra institución religiosa se le llama a la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ciertamente nosotros hemos oído esto, pero en las iglesias evangélicas nosotros decimos Padre, Hijo
y Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué aclaro esto? Porque sucede que se nos calumnia, se nos acusa que nosotros somos protestantes católicos, porque aún llevamos arrastrando la doctrina de la Trinidad, porque creemos que Dios fue manifestado en 3 personas. Ahora, esta otra corriente cree de que son 3 manifestaciones del Señor: la manifestación del Padre, la manifestación del Hijo y la manifestación del Espíritu Santo. Ellos de ninguna manera creen en 3, o sea, en las 3 personas. Pero podemos decir libremente de que el Señor fue manifestado en 3 personas: en la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Al oír esto, quizá muchas personas se indignan, pues piensan de que de ninguna manera esto puede ser así. Pero si tan solo nosotros pudiésemos tener un poquito de cordura y siquiera entendiéramos de pronombres personales, o por lo menos trajéramos a memoria lo que nos enseñaron en la escuela de los pronombres personales, acerca de los artículos de hablar en plural y singular. Por ejemplo, cuando estamos hablando de una persona, hablamos en singular. Por ejemplo, yo iré al mercado. Pero si hablamos ya en singular, porque yo tengo el acompañamiento de otra persona, o necesariamente voy con mi familia o algún amigo al mercado, diría yo, iremos al mercado. Estoy hablando ya en plural. Iremos es una palabra en plural, pero si digo iré, estoy hablando en singular, o sea, me estoy refiriendo solo a mí. Entonces, de ninguna manera nosotros podemos decir de que el Señor está hablando en singular, cuando meramente está hablando en plural. O sea, entiendo de que algunas personas vulgares que no tienen conocimiento de nuestro idioma español, aprobado por la RAE, hablen así muchas veces: vamos a ir a trabajar, cuando realmente va a ir solo una persona o solo va a ir él. Cuando debería, lo correcto sería en nuestro idioma sería: voy a ir a trabajar, y no iremos a trabajar, porque realmente solo él va a ir a trabajar, nadie más con él. Pues al usar el plural acá, indica de que alguien más o alguienes más, otras cuantas personas lo acompañarán. Entonces ellos traen esto y piensan de que el Señor, cuando estaba hablando en el capítulo 16 y capítulo 17 de Juan, piensan ellos de que el Señor estaba hablando de esta manera vulgarmente. Pero yo, como escritor y poeta, yo podría decirles esto, y según el Espíritu también, de que de ninguna manera algún escritor puede utilizar plural o singular, porque yo creo que los escritores somos los impulsores de nuestro idioma, del idioma español o de cualquier tipo de idioma. Cuidamos y guardamos ser lo más legible posible, lo más entendible. Entonces, si fuera problema del escritor acá, en el caso del que escribió el libro de Juan, yo diría y me atrevería a poner las manos al fuego por él. De ninguna manera él debió usar el plural cuando realmente era el singular. Y si hablamos de la persona del Señor, que fue el Señor Jesucristo quien habló en plural cuando realmente estaba hablando en singular, pienso de que el Señor es el ser más sabio, más inteligente que haya existido sobre este planeta. Así que él no trataría de engañarnos, de mostrarnos plural
hablar en plural acá para, de alguna manera, para que nosotros nos enredemos y tropecemos dentro de las escrituras y caigamos? Pues precisamente, no solamente al escudriñar estos capítulos de Juan 17 y Juan capítulo 16 podemos decir esto, sino también los apóstoles. Siempre la doctrina apostólica giró en pro de esto. De ninguna manera ellos se desviaron. No hay ningún apóstol unicitario. Ningún apóstol puede o podemos hallar que haya predicado la doctrina unicitaria. Por eso decimos de que hay suficiente base bíblica para aprobar esto. Porque luego, si nosotros aprobamos la doctrina unicitaria, ¿qué vamos a hacer con estos capítulos bíblicos? Yo sé que de alguna manera los que llevan la doctrina unicitaria tratan de omitir esta palabra o le dan la vuelta, le buscan un significado diferente para poder introducir su doctrina. Pero yo creo que no nos podemos hacernos los ciegos y de alguna manera tratar de darle la vuelta a estos capítulos bíblicos para así poder decir otras cosas. Vamos a leer literal uno de estos capítulos y quiero que notemos el plural o la forma como el Señor habla. Y la palabra dice, vamos a leer el capítulo 16. Dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como se puede apreciar en este verso, se puede apreciar dos personas, la persona de Jesucristo y la persona del Padre, pues nadie puede hablarse a sí mismo. Es cual si yo me hablase a mí mismo. Ciertamente hay veces de que uno habla consigo mismo y se dice, vamos a hacer tal cosa. Pero yo pienso de que el Señor de ninguna manera se estaba hablando a sí mismo cuando decía, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Cómo podría decir el Señor siendo que Él era el mismo Padre y a la vez el mismo Hijo? ¿Cómo podría decirse Él mismo? Aunque claro, la doctrina unicitaria tiene su propia interpretación de este texto bíblico. Ya le encontrarán ellos forma para darle la vuelta y de alguna manera hacerse los ciegos. Y la palabra sigue diciendo: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Acá se hace la diferencia de las personalidades. Claramente aparecen bien marcadas las dos personalidades, la del Padre y la del Hijo. Nosotros no podemos omitir, aunque seamos tan ciegos y seamos tan vulgares, que no conozcamos nada de estudios académicos, se puede notar las dos personas acá directamente. Se puede notar cuando el Señor habla en singular y habla en plural. Y dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Vamos a hacer énfasis
en el versículo 5 del capítulo 17 de Juan. Si miramos allá, le pasamos la lupa, vamos a notar de que acá está cabalmente constatado lo que dijimos anteriormente, que el Hijo, o sea Jesucristo, no usó un disfraz humano, como hablamos un poco acerca de los disfraces en la otra parte que dimos anteriormente. Hablamos de que el Señor de ninguna manera se disfrazó de humano, sino que realmente se hizo hombre al 100%. De ninguna manera Él usó una máscara humana solamente para pasársela de humano, como dijimos, como hace algún rico. Siendo rico, se viste de pobre, dice que para sentir lo que un pobre siente, pero de ninguna manera se hace pobre o es pobre por ello. No, solamente está usando un disfraz. Yo siempre he visto esto como una payasada, como un cinismo, como una afrenta, como algo que ofende al pobre. Pues si realmente el rico quiere hacer algo por el pobre, tiene que ayudarlo, pero solamente está como burlándose de los pobres, haciendo el ridículo. Y de ninguna manera el Señor hizo esta ridiculez o esta payasada como los unicitarios piensan. De ninguna manera el Señor actuó así, que se disfrazó de hombre. No, la palabra dice lo contrario. La palabra dice que se despojó de su gloria, y siendo igual a Dios no escatimó el ser igual que Él, sino que se humilló hasta lo sumo, haciéndose hombre, y en esa condición fue siervo y sirvió a los hombres. O sea, no quedó solamente ahí, sino que al 100% el Señor se hizo carne. ¿Para qué dice la Biblia en el libro de los Romanos? Para condenar al pecado en su carne, a fin de que nosotros obtuviéramos la salvación por medio de Él. De manera de que aquí el Señor en el versículo 5 nos muestra esto, de que Él tenía una gloria similar a la del Padre. Por eso dice: Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. De manera que aquí se muestra que el Señor era similar a Dios, o era igual a Dios. En cierto texto bíblico dice de que Él tiene la misma sustancia del Señor. Ahí nos podemos dar cuenta de que Él es 100% Dios. Pero también dijimos de que el Señor es 100% hombre. Dije es, ponga bien atención, dije es, porque Él permanece por nuestra causa como Hijo de Dios. Dijimos de que antes no conocíamos al Señor como Hijo de Dios, sino como Dios mismo. ¿Por qué? Porque Él no había descendido a esta tierra a tomar forma humana, a hacerse hombre. Pero una vez que Él tomó forma humana y se hizo hombre, Él entró en estatus del unigénito Hijo de Dios, y permanece así. Según Timoteo dice: porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente, énfasis, Jesucristo hombre. Entonces de esa manera nos damos cuenta de que el Señor permanece así. Ahora, ¿qué significa entonces aquel texto bíblico que dice, si no estoy mal, está en Corintios, que dice: si antes conocimos al Señor en la carne, ahora no le conocemos más así? ¿Qué significará eso cuando yo mismo estoy diciendo de que el Señor permanece como hombre, como mediador delante de Dios y los hombres? Ese texto significa de que si antes nosotros, o sea, se refería a los que estaban en la época del Señor, como al verlo así,
lo miraron como un simple hombre, lo miraban como que si fuera cualquier hombre, y algo otros lo conocieron, él tuvo más o menos 33 años en esta tierra andando como un humano, nació, creció, vivió como humano. Entonces ellos lo habían visto así, pero que ahora, ya estando en el Señor, uno de ninguna manera lo puede ver como humano. Es como que si hay personas, yo he oído a personas así. Por ejemplo, alguien dijo, yo tengo 3 mujeres, yo tengo mi mujer y tengo otras 2 mujeres por ahí, pero yo sé que el Señor me entiende o me perdona, porque Él también es hombre. Entonces, para estas personas es este texto bíblico, para esas personas que piensan de que el Señor es hombre aún, y Él les entiende. Es ciertamente el Señor tenía un cuerpo humano, tenía como el nuestro, y quiero decirles que el cuerpo humano que el Señor tenía fue hasta la cruz, pero luego de ahí el Señor se levantó con un cuerpo transformado, porque en todo y para todo el Señor es primicia de todos nosotros, de aquellos que vamos a resucitar juntamente en la resurrección del Señor, o como el Señor con un cuerpo transformado. Pues dice el libro de Corintios, tal el cuerpo del celestial, tal es el cuerpo de los espirituales, o los que van a ser por Él transformados. Tal el cuerpo del mortal, que es Adán, tal es el cuerpo de los que son de la carne. Entonces, de ninguna manera debemos de pensar nosotros, cuando me refiero a esto de que el Señor permanece así ante Dios, como mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, permanece así, con esta carne que nosotros tenemos. Este cuerpo fue hasta la cruz. El óvulo fecundado de María fue hasta la tumba, pero ya Cristo se levantó con un cuerpo transformado. Y esto se hace patente cuando la Escritura dice, cuando María se le acerca y lo quería tocar, y luego le dice el Señor, mujer, no me toques, porque no he subido a mi Padre y a vuestro Padre. Antes ve y dile a mis hermanos de que yo he resucitado. Entonces podemos ver de que hasta allí llegó el cuerpo humano de Jesús, hasta la cruz, pero luego de ahí el Señor se levanta con un cuerpo transformado, y con ese cuerpo subió a los cielos. Ahora también tenemos una controversia con la doctrina de los testigos de Jehová, pues ellos dicen de que el Señor es espíritu. Vamos a ampliar este tema en otra ocasión, pero vamos a dar un breve repaso de esto, solo por decir algo. Ellos dicen de que el Señor, cuando resucitó, Él ya no resucitó con un cuerpo así como el nuestro, o ya no tenía un cuerpo, sino más que todo era espíritu. Pero por esto mismo es que esto aparece en la Escritura también, cuando dice de que el Señor se aparece a los discípulos, y los discípulos se le quedan viendo y dicen, es un fantasma. Y Él dice, yo no soy un fantasma, soy yo, es su espíritu. Y Él dijo, no soy un espíritu, porque los espíritus no comen. Y entonces Él pregunta, ¿tienen acá algo de comer? Y ellos le dan un trozo de pescado y pan, y Él se lo comió, y les dice, ved que un espíritu no come. Con eso demostró el Señor que resucitó con un cuerpo, no solamente con un espíritu. Y óigase bien lo que el Señor dijo en otra ocasión. Él dijo, les aseguro que no volveré a comer de este fruto de la vid hasta que lo vuelva a comer o a tomar otra vez con ustedes en el reino. Entonces, si nos damos cuenta, el Señor sí tiene un cuerpo, pero un cuerpo glorificado, no un cuerpo similar a la de nosotros. El cuerpo que era similar a la de nosotros fue hasta la cruz.
o sea, hasta la muerte. Pero una vez que Él se levantó de allí, Él se levantó con un cuerpo glorificado. Al igual que a nosotros se nos va a levantar de la tumba, del polvo de la tierra, o si aún vivimos, dice la Biblia, nuestro cuerpo va a ser transformado a la medida y estatura del Cristo. Pues dijo el Señor en una ocasión: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también esté. Y me iré y voy a preparar lugar, pero voy a volver tomándome a mí mismo, y los tomaré como yo soy, y los llevaré para que estén conmigo, para que en el lugar donde yo esté, vosotros también estéis. Lea su Biblia, por favor, y ponga mucha atención de lo que nosotros andamos diciendo acá, para que no se nos acuse de blasfemia o de ir en contra de las Escrituras. Ponga atención. Hay personas que son perezosas espiritualmente, le podría decir, porque no leen su Biblia y luego se ponen a cuestionar lo que se dice acá, pues piensan de que nosotros inventamos palabra de Dios. Quiero que sepan que todas las citas bíblicas que hemos dado acá, o lo que hemos dicho acá, está cabalmente en las Escrituras. Ustedes lo pueden comprobar. Si no tienen las citas bíblicas porque no se les dieron acá, usted puede utilizar los medios que existen hoy en nuestro medio. Solo puede tener usted una concordancia bíblica y poner la palabra que se dijo acá, y instantáneamente le aparecen todos los textos bíblicos en donde se encuentra la palabra que acá se está dando. Pues por motivo de espacio y de tiempo, nosotros a veces confiando de que ustedes sí leen su Biblia, damos acá la palabra de Dios, pero no la cita bíblica. Pero cualquiera no me va a dejar mentir, porque si usted ha leído su Biblia, se va a dar cuenta de lo que hemos dicho acá se encuentra cabalmente en las Escrituras. Esto por algunas citas que no hemos dado, ¿cómo se llama? Lo digo previamente para que luego no se diga de que inventamos palabra del Señor. Entonces decíamos de que el Señor resucitó con un cuerpo transformado, por decir algo. Vamos a hablar de esto en su momento, en su tiempo. Vamos a ampliar este tema acerca del cuerpo del Señor. Entonces, esto es lo que el Señor pedía al Señor en el versículo 5 de Juan 17. Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El contexto de este verso bíblico se encuentra en el libro de los Salmos, donde dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Óigase bien, aparecen dos personas. Dijo el Señor a mi Señor. Note esto, si algún universitario oye esto, note. Dijo el Señor a mi Señor. Esto no es problema del escritor o problema de traducción, porque yo pienso que ellos también en sus Biblias traducen esto, o deben de buscar el original de esto también para ver si no dice esto la palabra del Señor. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Yo creo que de ninguna manera se puede manipular este verso bíblico, porque lo quitarían todo y dejarían nada. ¿Cómo diría ya quitándole la persona del Padre? Dijo el Señor: siéntate a mi diestra. ¿Quién? Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Realmente yo creo que
omitirían todo el texto bíblico para no entrar en controversia, porque quitándole ya no le queda nada. Como digo, pueden quitarle a Mateo 28:19 la última línea, porque dicen: dijo el Señor, id por todo el mundo y predicad el evangelio, bautizándolos en el nombre. Hasta ahí no, nada más queda punto y final. Pero nuestra Biblia dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora vamos a hablar un poco de la unidad del Señor. Dijimos anteriormente algo de la triunidad del Señor, algo así deletreadito, para que se entienda un poquito a lo que queremos llegar. Dijimos triunidad. Pues piensan de que cuando hablamos de la triunidad del Señor, hablamos de tres personas. Cuando hablamos de la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, alguien piensa que estamos hablando de un Dios distinto, un Dios diferente. No. Como se puede apreciar acá, que el Señor, la deidad, está tan unida que se hace una misma voluntad. Tenemos un mismo evangelio, un mismo espíritu, un solo Padre, como dice en otra parte de la Escritura. Porque hay un solo Dios, tenemos un solo Padre, un solo Cristo, un solo Salvador, un solo Espíritu dentro de nuestras iglesias que nos guía y nos dirige. No tenemos tres dioses como se nos ha acusado por la doctrina unicitaria, que tenemos tres dioses o adoramos tres dioses diferentes. De ninguna manera. Dice la Biblia en el libro de Deuteronomio: oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Así es, amén. Amén, así es. La Escritura dice verdad. Nosotros creemos y abrazamos esa palabra. El Señor uno es. De ninguna manera nosotros estamos diciendo de que el Señor son tres dioses. No, no estamos afirmando eso. Lo que estamos reconociendo es la personalidad de cada uno de ellos y del por qué. Ya dijimos brevemente del por qué el Señor Jesucristo es Hijo de Dios. El Señor Jesucristo es Hijo de Dios no de puro gusto y de pura gana, no. El Señor Jesucristo es Hijo de Dios por nuestra causa. Siendo Él Dios, se humilló hasta lo sumo, tomando forma de hombre, se hizo igual a los hombres. Incluso fue siervo de hombres, como podemos ver. A pesar de ser Dios, Él hasta le lavó los pies a Pedro. Y no solo eso, siendo el Dios, le escupieron la cara, el rostro, le abofetearon, lo clavaron, lo crucificaron, lo maltrataron, hicieron de él lo que quisieron los humanos, o sea nosotros, las personas, porque lo miraron como hombre, se miraba como hombre. En esto podemos constatar que el Señor era 100% hombre, no era como la doctrina unicitaria dice de que el Señor era espíritu. Pues si hubiese sido espíritu, de ninguna manera se hubiese podido crucificar o maltratar como el maltrato que le hicieron. Pero no estamos hablando del maltrato que el Señor sufrió, sino estamos haciendo énfasis de que el Señor tenía un cuerpo como los humanos. Entonces, cuando usted entienda esto y pueda notar y abrazar y aceptar esto, se va a dar cuenta de cuánto lo amó el Señor para sufrir por usted lo que Él sufrió. Porque déjeme decirle de que el Señor tuvo un cuerpo humano como el suyo. Y si usted con un pinchón de una aguja, de una inyección, le duele, imagínese el Señor. Pero hay muchas personas que han dicho de que el Señor de ninguna manera tenía un cuerpo literal como los humanos. Pues Él era santo, ciertamente era santo. Nosotros decimos amén, así es. De ninguna manera decimos de que Él era pecador. Pero sí hacemos énfasis de que Él tenía un cuerpo como el nuestro, para mostrar que el sacrificio del Señor fue vivo y eficaz.
por los pecados, de esa cuenta tiene gran peso. Por eso en el libro de Hebreos dice que si alguno pisoteare la sangre del Hijo, no tiene perdón más, sino le espera una expectación de hervor de fuego que ha de devorar a todos los adversarios del Señor. Si la ley de Moisés por 1 o 2 testigos, cuando blasfemaba, era apedrado, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece aquel que pisoteare y tuviera por inmunda la sangre del pacto del Hijo de Dios? Debemos de entender la magnitud del sacrificio del Señor, porque hay personas que no toman en cuenta el sacrificio del Cristo, y esto no es ciertamente humanitario, que debemos de alguna manera despertar nuestros sentimientos y poder dolernos. No, yo no vengo aquí invitándolos para que se duelan del Señor, no, sino que entiendan el sacrificio del Señor por cada uno de nosotros, porque es aberrante y asquerosamente abominable la doctrina esta que dice de que el Señor no tuvo un cuerpo, sino que solamente era el Espíritu. Como decimos, nosotros estamos aquí frente a esto gritando a los 4 vientos de que de ninguna manera aceptamos que el Señor haya sido un payaso, un farsante, sino que el sacrificio del Señor fue vivo, fue al 100%. Dice la Escritura en el libro de 1 Juan, quien niega que el Señor descendió a esta tierra en carne es el anticristo. Y eso es lo que precisamente anda haciendo Satanás con sus ministros. Y recordemos de que los ministros de Satanás se disfrazan como ángeles de luz para engañar a la iglesia del Señor. ¿Cuántas personas no están corriendo tras de esa doctrina? ¿Cuántas personas no están volviéndose a ser bautizados otra vez? Porque supuestamente el bautismo que se le hizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no es válido, porque debe de ser en el nombre. Y quien no está bautizado en el nombre no tiene salvación. Eso es lo que dice esta doctrina. De alguna manera esta doctrina ha confundido a muchas personas. Pero si usted puede indagar un poco de esto, se va a dar cuenta de que estas personas con qué espíritu andan predicando sus doctrinas, cómo es que andan arremetiendo contra la sana doctrina del Señor, perturbando a muchas personas y arrastrándolos en pos de doctrinas falsas. Pero vamos a seguir viendo por la palabra del Señor, aunque yo creo que ya dejamos más que claro este tema. Pero vamos a ver un poco más de la Escritura. Leamos Juan 14:23. La palabra dice, vamos a leer la Biblia de las Américas. Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Yo quiero que note detenidamente acá las Escrituras. Nosotros estamos dando bases doctrinales, no estamos evangelizando, válgase la redundancia, no andamos evangelizando a nadie, sino andamos dando bases doctrinales, porque eso es el enfoque principal de estos ministerios, y este es el propósito del Señor. Para esto mismo nos levantó y nos puso acá, para que veamos esto por la Escritura. Entonces, si nosotros notamos acá, nosotros notamos palabras en plural. Por ejemplo, la palabra vendremos, haremos. Aparecen acá bien marcadas 2 personas, 2 pronombres personales: la persona del Padre y la persona del Hijo. Dice: si alguno me ama, guardará mi palabra. Una persona.
y mi Padre lo amará, dos personas, y vendremos, plural, y haremos con él morada. Si se nota perfectamente, este texto bíblico tiene dos palabras en plural y aparecen dos personas definidas, bien definidas. Yo, como digo, aunque usted no haya terminado la primaria, ni siquiera haya entrado a la secundaria, pero se puede dar cuenta acá que en la escritura aparecen dos personas bien definidas, bien marcadas en la Biblia. Y la versión Dios habla hoy es un tanto más tajante, bien clara. Dice: Jesús les contestó: el que me ama hace caso de mi palabra, y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. Si se da cuenta, mi Padre, una persona, y yo, dos personas, vendremos a vivir con él. Entonces yo creo que esto es suficiente para desgarretar la doctrina unicitaria. Por si alguien allá tenía una duda de pensar: ¿será cierto que esta doctrina es verdadera? ¿O será cierto que esta doctrina es la verdad y la que he venido yo trayendo y llevando por mucho tiempo no es la verdad? Porque, como dijo el Señor en Mateo, estos anticristos de alguna manera trastornan nuestra fe, nos echan de lado, nos ponen en qué pensar, y cuando nosotros no tenemos la guianza del Espíritu Santo, de alguna manera nos pueden arrastrar en pos de sus doctrinas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos caer en las mentiras de Satanás. Pues pensamos muchas veces que lo que dicen es verdad. Veamos el capítulo 16 de Juan y los versos 13 al 15 para comprender un poco mejor esto. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Si usted nota detenidamente acá en la Biblia, va a notar tres personajes a lo cual el texto se refiere. Dice: Él me glorificará. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Porque tomará de lo mío, otra persona, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, una persona. Por eso dije: tomará de lo mío y os lo hará saber. En Juan 16, 13 al 15 aparecen bien marcado lo que nosotros le venimos diciendo. Como les decía yo anteriormente, no podemos y no debemos sacar conclusiones doctrinales de un solo texto bíblico. Pero ¿por qué pues se dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es? Porque, como dijimos anteriormente, el Señor es uno. Que no piensen los unicitarios que nosotros adoramos a tres dioses o que tenemos tres dioses, sino que tenemos un solo Dios, y al Señor lo ha dicho. Leamos el capítulo 17 de Juan. Dice: a la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo: Padre, ha llegado la hora de glorificar a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, ya que le diste autoridad sobre todos los hombres, para que Él diera vida eterna a todos los que tú les has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo.
Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, glorifícame junto a ti con la gloria que yo tenía contigo antes de que el mundo existiera. Manifesté tu nombre a los que separaste del mundo para confiármelos. Eran tuyos y me los diste, y ellos fueron fieles a tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les comuniqué las palabras que tú me diste. Ellos han reconocido verdaderamente que yo salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y en ellos he sido glorificado. Ya no estoy más en el mundo, pero ellos están en él, y yo vuelvo a ti. Leímos la versión latinoamericana para que se puedan dar cuenta de que en cada parte de la escritura, cualquier versión que usted mire, puede ver que allí se dice lo que la escritura dice. Inclusive en la Biblia unicitaria usted va a poder encontrar esta palabra en el capítulo 17 de Juan. Al menos que se lo quiten, usted no va a poder leer esto más ahí en su Biblia, pero esto está en la Biblia. Y si usted notó, entendió y puso atención a la palabra o lo lee, puede notarlo personalmente en su casa y leerlo cuidadosamente. Va a saber de que se encuentran bien definidas estas personas. Ciertamente no se encuentra la palabra Trinidad. Esto vendría siendo como un estudio escatológico o un nombre puesto a la deidad por la teología, pero yo creo que le quedaría más bien a la deidad la triunidad, porque realmente el Señor es uno. Se hace una sola voluntad, se predica un solo evangelio. No hay tres dioses como se ha dicho o como se nos acusan, que adoramos a tres dioses. No. Y para aquel que está pensando también que el Hijo es inferior al Padre, no, de ninguna manera hemos venido diciendo esto, de que el Hijo es inferior al Padre, sino que hemos dicho de que el Hijo también es Dios, pero es 100% hombre y nos entiende. Es que, y dejamos bien claro el punto también de que no es como los humanos, porque luego cuando se piensa de que Jesús es humano, se compara a los hombres pecadores, carnales y animales, porque el hombre por naturaleza es animal, piensa y razona a veces peor que un animal. Eso hay que tenerlo en cuenta, pero el Señor no es así. Él es el verdadero hombre, el verdadero Adán, ya que en Adán se echó a perder toda la generación. En el Señor fue restituido y de alguna manera regenerado. No podemos utilizar el término que podemos decir, como decir, ¿por qué no se pudo utilizar de que se pudo, por decirlo así, matar a todos los humanos que vienen de descendencia de Adán y crear otra nueva generación para hacerla diferente? No, como podemos ver el propósito del Señor, acá no es que se haya echado a perder la creación de Dios, sino lo que se echó a perder fue la mente del hombre. Dice la Biblia que el Dios de este mundo que gobierna en las mentes del hombre es Satanás. Y precisamente todos los que no se dejan guiar por el Espíritu andan haciendo las cosas de la carne. Y entonces su Dios es la de este siglo. Y por eso se le llama al hombre animal, el que actúa según el espíritu de este mundo. Pero los que actúan según el Espíritu de Dios, ellos son
del engendrados por Dios, de la descendencia de Dios, porque todos los que creemos en Cristo venimos a ser hijos de Él. Por eso en el texto bíblico dice en Isaías, será llamado Padre Eterno, porque si nosotros notamos, Jesucristo viene a ser nuestro Padre. Eso es lo que meramente quiere decir el texto bíblico, porque aunque claro que hay otros que le dan otro vuelo teológico, pues dicen de que ahí se está afirmando que el Padre es el mismo Señor Jesucristo. Pero en varios textos bíblicos dice esto. Por ejemplo, hay un texto bíblico que dice que cuando Jesús moría en la cruz, el Señor estaba reconciliando en Jesús al hombre. No sé si usted ha leído este pasaje bíblico en su casa, no me dejará mentir. Ahora, si no lo ha leído, búsquelo en la Escritura y se va a dar cuenta de lo que nosotros decimos acá. Como le decía previamente, por falta de espacio y de tiempo, nosotros no podemos ponerle la cita bíblica, pero usted lo puede buscar libremente en su casa, tranquilamente, para que no diga de que nosotros nos inventamos la palabra del Señor. Veamos este texto bíblico ya para concluir esta segunda parte, porque luego vamos a seguir, si la misericordia del Señor nos lo permite, en una próxima ocasión. Vamos a leer Juan 16, 21 al 23, dice la Biblia: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. No sé si usted notó que el Señor se refiere, o sea, habla de la unidad que existe entre el Señor Jesucristo y el Padre, entre el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, la unidad. Y luego esto hace eco o tiene énfasis cuando dice que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Yo pienso de que nosotros que componemos el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico, el cuerpo físico en esta tierra ahorita, que es visible y manifiesto en esta tierra, porque déjeme decirle de que el cuerpo de Cristo visible en esta tierra es la iglesia. La iglesia tiene que ser el cuerpo del Señor manifestado en esta tierra. No en vano y no de en balde murió el Señor en la cruz, para que nosotros andemos como nosotros se nos da la gana. No, si realmente nosotros somos iglesia del Señor, nosotros somos el cuerpo de Cristo en esta tierra. Pero está el cuerpo espiritual. Hablamos de otra dimensión. Ciertamente el cuerpo del Señor, cada persona, cada miembro de la iglesia es el cuerpo visible del Señor en esta tierra, pero el cuerpo espiritual del Señor está por encima de nosotros, o sea, la cabeza, Cristo Jesús. Y entonces, pero existe tal comunión, tal ligamiento. Por eso la Biblia dice de que el que se vuelve a la ley, de Cristo os desligasteis. Dice, uno pierde la comunión y se desliga del cuerpo del Señor espiritual cuando uno se vuelve a doctrinas que no son de Él. Entonces, nosotros, al aferrarnos al Señor, seguimos siendo cuerpo del Señor. Pero vamos a hablar del cuerpo del Señor en alguna otra ocasión. Como digo, estos son varios temas. Solamente hablamos un poco de cada
cosa acá, porque todo esto tiene cierto ligamiento, está unido. No podemos avanzar, no podemos seguir sin antes hablar de esto. Por eso precisamente tocamos cada punto. Entonces lo que siempre les he pedido es que no podemos sacar conclusiones todavía porque aún no hemos terminado este tema, para que digas, dijo tal cosa, que no sé qué, que no sé cuándo. No, todavía espérese otro poco y luego ya podemos sacar conclusiones de qué fue lo que dijimos realmente. Bueno, entonces vamos a hablar de esto primeramente el Señor en un próximo video, donde vamos a estar ampliando este tema, que la gracia, la bondad, la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo y de Dios nuestro Padre sea con cada uno de ustedes. Amén.